Señoras y señores, la Corte. Muy buenos días. Se reabre esta audiencia pública en el caso García Ibarra y familiares contra Ecuador. Corresponde que el representante de las presuntas víctimas, los representantes del Estado y luego la comisión realice sus observaciones finales. Los dos primeros, los alegatos orales, y luego la comisión. Iniciemos y para eso tiene la palabra el señor representante de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Honorable Corte. José Luis García Ibarra era un muchacho de 16 años, un joven cariñoso y amoroso con sus padres, con sus hermanos, que ayudaba en las tareas de la casa, ayudaba en las tareas de los deberes de sus hermanos menores. Era un buen estudiante, un joven disciplinado, un joven que no tenía ningún tipo de antecedentes, conforme consta el proceso judicial tramitado a nivel interno. Y lo que es la vida, incluso soñaba con ser policía cuando sea grande. Pero lastimosamente él vivía en un barrio popular de Esmeraldas, una de las provincias más pobres del Ecuador, en donde hay muchos lugares que ni siquiera cuentan con servicios básicos. Una provincia fronteriza con Colombia, en donde los niveles de inseguridad son uno de los niveles más altos a nivel nacional. El barrio donde vivía José Luis era un barrio que no tenía lugares de esparcimiento o recreación, como canchas deportivas. Entonces José Luis hacía lo que haría cualquier joven de un barrio popular en Latinoamérica: reunirse con los amigos en las esquinas del barrio, en las calles. La esquina del barrio, en estos lugares pobres, se convierte en el lugar en donde se encuentran los amigos para compartir, para departir de los sueños, de las tristezas, de las esperanzas. Incluso sus vidas se convierten en el espacio para jugar fútbol, para jugar vóley. Pero desde la mirada del Estado, estos jóvenes generalmente son considerados peligrosos. Pesa sobre ellos siempre una mirada de sospecha. Tan es así que inclusive la legislación penal vigente en esa fecha establecía que estar en una esquina por un buen tiempo constituía una infracción. El artículo 606.12 del Código Penal señalaba como infracción de tercera clase, penado con 2 a 4 días de prisión, y que las personas que permanecieran por mucho tiempo sin objeto alguno plausible parado en las esquinas de las calles u otros lugares no destinados al recreo de los habitantes. Para el Estado, cualquier persona parada en una esquina entonces se volvía sospechosa. Y esa sospecha se acrecentaba en lugares en donde había un alto nivel de inseguridad. Un policía estaba autorizado por la ley para detener a cualquier ciudadano sobre el que tenía sospecha. La legislación procesal penal establecía en esa fecha 3 casos en que el policía podía detener a alguien: 2 en base constitucional, por delito flagrante u orden de juez, y una tercera que decía cuando el policía tenga graves presunciones. Pero nunca señalaba cuáles son esas presunciones que debía tomar en cuenta el policía. Entonces dejaba al arbitrio de él el privar o no de la libertad de una persona. Fernando Carrión, un investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señalaba que el Estado carece de estrategias de seguridad ciudadana, más aún si consideramos que la seguridad es un deber del Estado. Por tal motivo, el énfasis ha sido policial y legal. Señalaba que, de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, en la década de los 90 hay un incremento de los delitos contra la vida, existiendo un incremento de la tasa de homicidios del orden del 43.7%, siendo el grupo etario entre 15 a 49 años el que más aporta con víctimas, y es la provincia con mayor número de víctimas la de Esmeraldas, 33.6%.
Para enfrentar los delitos contra la propiedad, hay un aumento de las tasas de detenidos por la acción policial en Guayas, Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos, existiendo una distribución de efectivos policiales no acorde con los niveles de violencia, lo que da origen a un crecimiento de las compañías de seguridad privada, 59% debidamente registradas y 41% de manera informal. Sin que exista mayores niveles de control sobre sus operaciones. Señala además que la justicia acumula más casos de los que llega a resolver, lo que lleva a que la sociedad exija mano dura al Estado como garante de su protección, que responde con una óptica represiva para controlar el delito. Se desborda el sistema judicial y penitenciario, se reforman leyes para aumentar las penas, se enfrenta el delito mediante el uso de la fuerza a través de operativos policiales e incluso militares en zonas pobres, que se caracterizan por ser estrategias de amedrentamiento, represión y seguridad. Son operaciones tipo rastrillo que se desarrollan con gran despliegue informativo y de seguridad. La noche del 15 de septiembre de 1992, Esmeraldas cursaba por una grave crisis de inseguridad. Y eso surge de los documentos aportados por la policía durante el proceso judicial y de las declaraciones del policía, que señala que desde distintos sectores de la provincia se traían a la ciudad de Esmeraldas efectivos policiales para integrar el grupo antipandillas. Señala que él, en esa fecha, estuvo asignado 15 días como operativo el grupo antipandillas. Para el Estado, las pandillas son un flagelo que afecta a la población. Son el detonante de la violencia que afecta a los barrios pobres donde vive la gente humilde. Entonces se crean los grupos antipandillas para reprimir, para atacar, para combatir, para acabar con lo que ellos denominan la estructura del crimen. El policía declaró que esa noche se dirigía a su domicilio a retirar unos uniformes y que en una esquina vio a un grupo de pandilleros, entre los que reconoció a un peligroso delincuente. Esa mirada acusadora es la que primó en la gente de la policía. Chicos en un barrio pobre, en una esquina, para él fueron pandilleros, fueron peligrosos. José Luis García Ibarra, a sus 16 años, lejano a los problemas de inseguridad en su provincia, lejano a que la policía estaba realizando operativos antipandilla, al no haber lugares de distracción, se reunió con sus amigos, con otros niños, en la calle. Estaba conversando, no estaba haciendo nada ilegal, cuando de pronto se acercó Segundo Mosquera, otro muchacho del barrio que recientemente había sido operado y se encontraba convaleciente. Momentos después apareció un policía que le dijo a Segundo Mosquera: a ti te ando buscando. E inmediatamente le cayó a golpes. Mosquera en el piso le pedía que no lo golpee y le enseñaba la herida que tenía. Instante en que el policía saca su arma y le golpea 2 veces en la cabeza. José Luis, que estaba sentado bajo un árbol, le reclama al policía de por qué esa agresión, y el policía le apunta y le dispara. Esa bala penetra por el ojo izquierdo y le provoca la muerte. El policía, en lugar de auxiliar a la víctima, lo que hace es salir corriendo. Un vecino testigo de los hechos sale en su persecución, le da alcance más adelante. El policía, con el arma en la mano, se regresa, le apunta y le dice: ándate o te mato a ti también. Y se refugia en el cuartel policial. El padre de la víctima y otras personas acuden al cuartel policial a reclamar por los hechos. Y los policías les dicen: cállense, retírense de aquí, no hagan problemas, entierran al muerto y váyanse. Esa es la respuesta que recibió la familia. La policía, la institución llamada a proteger los derechos de los ciudadanos, a través de uno de sus agentes, privó arbitrariamente la vida a un niño. Y a través de otros agentes le dijo a la familia: no moleste, entierre el muerto y retírese. Esa misma noche, la comisaria primera de policía, una funcionaria designada por el Ejecutivo, que no es parte de la función judicial, pero que por disposición del Código Procesal Penal cumplía las funciones de juez de instrucción penal, se hizo presente en el lugar de los hechos. Realizó el levantamiento del cadáver, el reconocimiento exterior del cuerpo y dispuso la autopsia de ley. Al siguiente día, la madre presentó denuncia ante la comisaria, la cual dispuso a la Oficina de Investigación del Delito proceda a una investigación. El 21 de septiembre la policía concluye que el acusado es quien disparó en contra del menor en momentos en que trataba de detener al delincuente Segundo Mosquera Sosa, alias Atacame Sowariche, que el disparo se produjo durante el forcejeo que mantuvo el policía con el antisocial, alias Atacame Sowariche, y que el disparo se ocasionó al propinarle al policía al delincuente 2 cachazos y que en el segundo se le dispara el arma impactando la humanidad del menor.
El 23 de septiembre, el protocolo de autopsia respecto a la trayectoria de la bala señala que esta fue de delante hacia atrás, ligeramente de arriba hacia abajo y ligeramente de izquierda a derecha. Con estos elementos, la comisaria dicta autocabeza de proceso e instruye sumario de ley en contra del acusado, dictando su prisión preventiva, la misma que la cumpliría en el cuartel policial. El acusado acude ante ella y le dice que se inhiba el conocimiento de la causa, porque él es policía y goza de fuero policial. El 30 de septiembre la comisaria se inhibe del conocimiento de la causa y dispone de enviar el proceso a un juez policial de la ciudad de Quito. Ante eso, la madre de la víctima comparece ante la comisaria y le dice que no hubo un delito policial, que lo que se cometió es un delito común, que se continúe con el trámite de la causa y que además el policía ha sido visto uniformado y andando libremente por las calles. Ante eso, la comisaria dispone que el expediente pase a la función judicial, en donde corresponde el conocimiento de la causa al juez tercero de lo penal de Esmeraldas. Ante él acude la madre de la víctima y le solicita que abogue conocimiento de la causa, ratifique la prisión preventiva y disponga el traslado del acusado a una cárcel común. El 14 de octubre de 1992, el juez aboga conocimiento de la causa, ratifica la prisión preventiva y dispone el traslado del detenido a la cárcel común, pero después decide que el detenido continúe en el cuartel policial. Luego recepta la versión del acusado, el cual cambia los hechos y dice que esa noche se dirigía a su domicilio a retirar unos uniformes, pero que fue atacado por una persona desconocida que pretendía arrebatarle el arma de dotación, que hubo un forcejeo y en ese momento se produjo el disparo. Y le solicita al juez que se inhiba del conocimiento de la causa por cuanto él es policía en servicio activo y goza de fuero policial. El juez dispone que se realice un reconocimiento del lugar de los hechos. En esa diligencia, segundo Mosquera relata que se acercó el grupo de los jóvenes, que estaba sentado junto a ellos, que el policía se acercó diciendo, titeando, buscando, inmediatamente le cayó a golpes, que él estaba en el piso y le rogaba que no le golpee porque le enseñaba la herida que tenía, que en ese momento el policía sacó su arma y con el canto del revólver le golpeó 2 veces en la cabeza, que cuando José Luis le reclamó, el policía le disparó. Existe un examen médico legal a segundo Mosquera que señala que revisar la historia clínica se establece que él días antes de los hechos había sido sometido a una intervención quirúrgica y que en el momento de los hechos él se encontraba convaleciente y portaba en su cuerpo una funda de colostomía. Hay testimonios que señalan que segundo Mosquera estaba en el piso siendo golpeado por el policía y que éste le disparó y mató a José Luis. Otros testimonios del acusado que señalan que el policía estaba tratando de detener a un delincuente, que sonó un disparo, pero que ellos no podrían asegurar en qué circunstancias se produjo el mismo. El juez policial le solicita al juez común que se inhiba el conocimiento de la causa por cuanto se ha instruido sumario de ley en su jurisdicción. El 29 de enero de 1993, el juez decide inhibirse el conocimiento de la causa y dispone de remitir el expediente al fuero policial. La madre de José Luis comparece ante el juez y le dice que no hay un delito policial, que ocurrió la muerte de un niño, el asesinato de un menor, y que ese es un delito común. Ante ello, el juez decide remitir el expediente a la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas para que ésta dirima el conflicto de competencia. Corte que le devuelve el expediente a fin de que éste tramite el proceso conforme a las reglas del Código Procesal Civil en torno a los juicios de competencia. El juez, en lugar de cumplir con aquella disposición, coge el expediente y le envía a la Corte Superior de Quito para que éste dirima la competencia. En su resolución, la Corte le dice que no hay conflicto de competencia que resolverse, que no hay juez provocante en el expediente, que lo que hay es un simple oficio dirigido por parte del juez policial al juez ordinario diciendo que se inhiba, y que no hay una respuesta del juez ordinario aceptando o contradiciendo motivadamente el conflicto de competencia y por ende que no hay nada que resolverse. Ante el pedido del acusado de que se realice una nueva reconstrucción de los hechos, en noviembre de 1993 se señala fecha para una nueva diligencia, la que no se desarrolla. Igual ocurre en diciembre, en enero de 1994, hasta que en febrero de 1994 se realiza una segunda reconstrucción de los hechos. En febrero, la madre acude ante el juez y le dice: señor juez, el sumario debe durar 60 días por de acuerdo a la ley y ha transcurrido 1 año y medio, por lo cual solicito declarar cerrar el sumario, lo cual el juez lo hace. Y en mayo de 1995,
Se declara cerrado el sumario. El juez dicta auto de llamamiento a juicio en contra del acusado, de lo cual interpone recurso de apelación. Sube a la Corte Superior de Justicia y esta se tarda 7 meses en resolver el recurso, dictando auto de llamamiento a plenario en contra del acusado por el delito de asesinato. En agosto de 1995, el Tribunal Penal señala fecha de audiencia. Iniciada la audiencia en septiembre, se suspende porque el tribunal decide hacer una tercera audiencia de reconocimiento de los hechos. Efectuada esta, el tribunal en noviembre dicta sentencia condenatoria. Pero un tribunal conformado por 3 jueces no llega a un acuerdo sobre los hechos. No tienen un voto de mayoría. Cada uno de ellos emite un criterio distinto. Un juez considera que hubo un homicidio simple, penado con 8 años. Otro juez considera que hubo homicidio intencional, penado con 18 meses. Y un tercer juez considera que el tribunal no era competente, porque le existía fuero policial al acusado. Pero esta decisión de este juez fue arbitraria. Eso demostraba que el juez ni siquiera había revisado el expediente, porque año y medio antes el juez policial había cedido la competencia en favor del fuero policial, con lo cual se había erradicado definitivamente el proceso judicial en el fuero ordinario. En diciembre, el tribunal, frente a este fallo, considera que la pena que debe cumplirse es la pena menor, de 18 meses. En febrero de 1996, ordena la libertad del acusado y remite el expediente a la Corte Superior para que tramite el recurso de nulidad. Corte Superior que inexplicablemente se demora 4 años. En mayo del 2000, resuelve rechazar el recurso de nulidad y confirma la sentencia. Posteriormente, el expediente es remitido a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el recurso de casación, la cual al año 8 meses resuelve rechazar el recurso de casación. La Corte en su fallo básicamente señala que se ha interpuesto casación en una sentencia sui generis, con 3 criterios distintos: uno que condena por homicidio intencional a 18 meses, un segundo criterio que condena por homicidio simple a 8 años y un tercer criterio que considera que el tribunal no tiene competencia. Además, señala que la Corte Superior de Esmeralda se ha pronunciado con evidente retardo casi 4 años más tarde respecto a la nulidad, confirmando la sentencia del tribunal, lo cual no corresponde a un pronunciamiento sobre la validez procesal. Además, señala que el vocal Joel Arias comete otra irregularidad, ya que él no podía pronunciarse respecto a la competencia del tribunal, y finalmente el agente fiscal equivoca la interposición del recurso de casación. Y señala que esta forma de resolver sui generis causa dudas sobre los hechos, como ocurrieron los mismos, y sobre la responsabilidad del acusado, por lo cual se aplicó el principio indubio pro reo. Un proceso penal que inició el 23 de septiembre de 1992, culminó definitivamente en febrero de 2002, casi a los 10 años. Durante el trámite del proceso se dieron varias irregularidades, varias omisiones por parte del Estado. Así vemos que el policía, que a pesar de que recibió una sentencia condenatoria en 1996, siguió cumpliendo funciones policiales hasta el año 2002, en que fue dado de baja. En ese lapso, en 1999, volvió a ser acusado por intento de asesinato en la ciudad de Esmeraldas. Un informe policial de asesoría jurídica señalaba que el referido policía ha sido objeto de varios procesos penales por actuaciones policiales alejadas del procedimiento normal que debe tener un miembro de la institución y que además registra un alto número de arrestos disciplinarios. Como vemos, en el proceso se desarrollaron 3 diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, que no aportaron con nada para aclarar cómo ocurrió la situación. No se realizó una reconstrucción del lugar de los hechos, de cómo ocurrieron las cosas. No se realizó una pericia técnica al arma para determinar qué tipo de arma era, si ésta podía dispararse de manera accidental o si era necesario retirarle un gatillo para producir un disparo. Frente a los testimonios diversos que había en el proceso, nunca se hizo un careo para descubrir la verdad. Como señalaba ayer el perito por parte del Estado, de que a nivel internacional existe un test que deben cumplir los estados para realizar investigaciones efectivas de privaciones arbitrarias de la vida, que si el Estado no cumple con este test, podría cargarle la responsabilidad al Estado. En el caso vemos que apenas hubieron diligencias básicas,
que no se hicieron diligencias importantes que nos lleven al esclarecimiento de los hechos, por lo cual habría la responsabilidad del Estado o una falta de investigación adecuada. Además, el sumario, que debía durar 60 días, en la especie duró 1 año y 5 meses. La etapa intermedia, que debió haber durado 1 mes, duró 3 meses. En total, las 2 primeras etapas del proceso penal, que debían durar 90 días, duraron 1 año y 8 meses. La apelación del auto de llamamiento a juicio, que debía durar 15 días de acuerdo a la ley, duró 7 meses. Hay 3 meses que no se explican. ¿Por qué se tarda el Tribunal Penal en abocar conocimiento de la causa? El Tribunal Penal, que debe haber resuelto el plenario en un promedio de 2 meses, se demoró 1 año y 5 meses. Un recurso de nulidad, que debe haber sido resuelto en un plazo de 15 días, la Corte Superior se tardó 4 años. Y un recurso de casación se demoró 1 año y 8 meses. El perito por parte del Estado ayer nos señalaba que un proceso judicial que se tarde un promedio de 10 meses sin mayores investigaciones podría ser una dilación que no tiene justificativo y que le podría cargar responsabilidad al Estado. En la especie, las mayores diligencias se desarrollaron durante los primeros meses. Testimonios, reconocimiento del lugar de los hechos, y los demás años no hubieron investigaciones, no hubieron experticias técnicas que permitan justificar la demora irrazonable, por lo cual habría una responsabilidad del Estado en la falta de investigación oportuna de los hechos. La madre de la víctima nos señalaba ayer que para afrontar el proceso judicial tuvieron que deshacerse de muchas cosas: vender un terreno, vender un taxi, vender los enseres de la casa, que se abocaron a la búsqueda de justicia, que eran víctimas de amenazas, de hostigamientos, que una de las hijas menores era víctima de burlas por parte del policía, que uno de sus hijos casi se vuelve loco y que otro hijo, como consecuencia de esto, entró en el mundo de las drogas y hasta el día de hoy no logra salir. Señalaba que ella, el dolor por la muerte de su hijo, no ha logrado superar hasta el momento. El Estado nos podría decir que cumplió con su obligación de sancionar, que impuso una pena al responsable. Pero esta sentencia no es producto de que se haya descubierto la verdad. Esta sentencia es producto de que hubieron 3 criterios distintos por parte del tribunal, que no llegó a determinar cómo mismo ocurrieron los hechos y por ende cuál es el nivel de responsabilidad del acusado. Honorable Corte, si en este momento cualquier persona coge el proceso judicial tramitado a nivel interno, no va a encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La versión del policía que dijo que esa noche era operativo en el grupo antipandillas, que se dirigía a su domicilio a retirar unos uniformes y que en una esquina ubicó a un grupo de pandilleros, entre los que reconoció un peligroso delincuente al que trató de arrestarlo, produciéndose un forcejeo y que accidentalmente se disparó el arma. ¿O la verdad es la otra tesis que el mismo policía dijo ante los jueces, que estando dirigiéndose a su domicilio a retirar uniformes, fue atacado por un sujeto no conocido que trataba de arrebatarle el arma, que se produjo un forcejeo y se disparó el arma? ¿O la verdad es los otros testimonios que señalan que los chicos estaban conversando tranquilamente, que llegó segundo Mosquera y se sentó junto a ellos, que luego llegó el policía y le dijo: a ti te ando buscando, y le cayó a golpes, que con el arma le golpeó en la cabeza, instantes en que José Luis estaba sentado en el árbol, al pie del árbol, y le dijo, reclamándole por qué le golpea, y el policía le disparó? ¿Cuál de estas es la verdad? Eso no hay en el proceso. El Estado, si bien impuso una sentencia condenatoria, pero no cumplió con su obligación de otorgar, a través de una investigación judicial, cuál es la verdad de los hechos, a la familia, a la sociedad de Esmeraldas y a la sociedad ecuatoriana en general. Por ello solicitamos a esta honorable Corte que establezca la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. Pedimos que establezca las reparaciones patrimoniales y no patrimoniales a que haya lugar en favor de los familiares de la víctima,
y el pago de costas y gastos en que se haya debido incurrir en la tramitación del proceso interno y ante el sistema interamericano en la búsqueda de la verdad. Especialmente solicitamos a la Corte y le ordene al Estado que continúe investigando hasta que la sociedad ecuatoriana le dé la verdad de los hechos de manera satisfactoria, que establezca programas permanentes de capacitación a los miembros de la fuerza pública en el respeto a los derechos de los ciudadanos en general y en especial en el respeto de los derechos a los niños que son sujetos de protección especial. Pedimos que se ordene al Estado establezca programas de capacitación dirigido hacia jueces y fiscales sobre reglas del debido proceso a fin de que estos desarrollen adecuadas investigaciones y dentro de plazos razonables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Duque, representante de las presuntas víctimas. Le corresponde el uso de la palabra a los señores representantes del Estado ecuatoriano para que presenten sus alegatos orales. Adelante. Muchas gracias, señoría, señores jueces. El Estado ecuatoriano, de forma previa a su exposición, desea puntualizar algo, y es que con relación al presente caso, se han hecho afirmaciones de contexto que no responden a aquello que se ha acreditado dentro del proceso. En este sentido, vamos a ver que el inicio de la exposición que ha realizado en este caso el representante de las presuntas víctimas ha señalado que existe una estigmatización contra los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, de los informes que se han referido y de la pericia que se practicó el día de ayer, esto no resulta ajustado a la verdad. En otro sentido, también se ha establecido o ha establecido de forma subjetiva que existía en el Estado ecuatoriano una política de detención a las personas que se encontraban libremente en la calle bajo una suposición de la autoridad. Sin embargo, vale señalar que en todo caso y siempre han estado regladas las posibilidades que tienen los agentes para proceder a la detención de una persona, así como la necesidad de llevarlos ante una autoridad competente y adicionalmente, como ya fue parte y se ventiló ante esta misma Corte en algún momento, se ha explicado satisfactoriamente cómo funcionó la institución jurídica del habeas corpus. Así que no sería apegado a la realidad que no existía siquiera un control judicial. Sin embargo, no es un hecho que se haya acreditado en este momento y dentro de este proceso. A continuación, señores magistrados, y con su respeto, voy a proceder a explicar el argumento del Estado que irá en tres partes. Primero, Carlos Espín, en calidad de agente, me referiré a las excepciones preliminares que se han propuesto. A continuación, la abogada Daniela Ulloa sobre el eventual fondo y eventuales reparaciones, para dar paso al representante Cristian Espinosa, quien puntualizará la posición del Estado y formulará a este tribunal un petitorio de cierre. Señores jueces, con relación a las excepciones preliminares, la jurisprudencia internacional, como en el caso de la Corte Internacional de Justicia, las ha entendido en un sentido amplio, como que toda excepción que busque impedir en límite el conocimiento de un tribunal sobre el fondo de un caso. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha conceptualizado de manera similar como actos que busquen impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado mediante una objeción de admisibilidad a una demanda o competencia del tribunal para conocer del fondo de un asunto, como lo haría en el caso Goodman versus México, por citar un caso. De esta forma, el Estado ecuatoriano planteó 3 excepciones preliminares que constan de su escrito, que llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su calidad de tribunal internacional, a declarar la incompetencia sobre el caso a partir de lo siguiente: que los elementos del caso ahora presentado encarnan con claridad manifiesta aquello que se ha denominado como fórmula de la cuarta instancia, que la CIDH ha cometido irregularidades en cuanto al procedimiento interamericano y no ha existido debida motivación o fundamentación en el informe de admisibilidad y fondo adoptado. Así, precisamente sobre la cuarta instancia, esta se encuentra vinculada a la subsidiariedad y complementariedad de los organismos del sistema, principios que implican que para que los mecanismos internacionales entren en funcionamiento, es necesario que el Estado haya sido incapaz de generar un remedio apropiado y oportuno, como
se lo ha señalado y consta de la jurisprudencia de esta Corte en casos como la masacre de Mapripano, Peroso y otros versus Venezuela. Vinculado a lo anterior, a la subsidiariedad, la CIDH y la Corte no deben ser competentes para revisar sentencias dictadas por los tribunales internos en uso de sus facultades, sobre valoración de pruebas o su alcance, como se estableció, y lo cita la propia CIDH, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, puesto que su materia se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de un Estado con relación a la Convención Interamericana y otros instrumentos. Sin embargo, cabe indicar que este caso va mucho más allá, al punto que no solamente se expresa la inconformidad con el fallo alcanzado en el fuero interno en instancia nacional, sino que las presuntas víctimas solicitaron ordenar, dentro de las medidas de reparación, de no repetición, el desarrollo de actos de reproche a los actores materiales e intelectuales en este suceso, lo que tiene relación con que la Corte disponga la adopción de una sanción contra el perpetrador de la muerte de Luis García Ibarra, lo que constituiría a todas luces un claro desborde de las competencias del organismo internacional. Asimismo, el presente caso se mira como en el informe emitido por la CIDH rebasa sus competencias materiales y realiza valoraciones en cuanto a la justicia de la sentencia o apreciaciones de los jueces si son adecuadas o son erróneas. Hay que poner énfasis que aquella sentencia a la que se refieren finalmente fue recurrida y fue analizada por un tribunal superior. El recurso, en este caso de casación que fue desarrollado, es un recurso con efecto reformatorio, el cual asimismo está sujeto a las garantías procesales que se deben respetar a favor de todas las personas, que es un principio absoluto, como es parte de la jurisprudencia y además fue constatado en la pericia que se desarrolló en la primera parte de esta audiencia. Es relevante mirar que en sus observaciones sobre las decepciones preliminares presentadas por el Estado, la CIDH intenta restarle sentido a la razón de ser del orden establecido en los instrumentos internacionales para que la Corte entre a conocer el fondo del asunto, omitiendo de forma deliberada varios elementos que constan de su informe, con base a los cuales podemos verificar cómo se vulneraron las competencias y se generó una cuarta instancia. Del informe presentado por la Comisión Interamericana se desprende que este conlleva una serie de afirmaciones alejadas de sus competencias, como se ha podido determinar que las pruebas dispuestas por las autoridades, que tales diligencias han sido reiteradas, cuando desde cualquier punto de vista resulta obvio que solamente corresponde a los jueces internos la valoración de las pruebas actuadas dentro de un procedimiento penal y no a la CIDH. Además, que se ha calificado sobre si el caso fue resuelto o no de manera compleja en el foro penal. Casualmente llama la atención además que sin pena de ninguna naturaleza, la comisión precisamente menciona que hay un asunto procesalmente muy sencillo y lo vincula con el plazo razonable para justificar la extralimitación de sus competencias, cuando en el seno del caso ahora presentado, en el seno de la comisión, desde que fue puesto en conocimiento hasta alcanzar su informe para ser presentado ante este tribunal, este trámite le llevó aproximadamente 20 años. Es decir, más del doble de lo que le llevaría al Estado. Esperemos que incluya en sus observaciones finales que realizará del caso una explicación justificada sobre el tiempo que le llevó dilucidar el caso que ha calificado como sencillo. Sin perjuicio de lo anterior, el tema se centra en que este caso en que se está minimizando los principios de subsidiariedad y complementariedad del sistema, que no son una simple regla que puede ser extraída del sistema, puesto que constituye uno de sus pilares, tal y como consta del preámbulo de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recordemos que la protección de los organismos internacionales es subsidiaria y complementaria, y la obligación de garantizar los derechos corresponde de manera primigenia a los Estados, dentro de su jurisdicción interna. De forma evidente y sin necesidad de analizar el fondo, en el caso presente en que existió, y como lo ha detallado en buena forma porque ha tomado y ha mostrado la
las amplias diligencias procesales que se realizaron en el fuero interno, como los asuntos de competencia, como los recursos, como el levantamiento del cadáver y todas las cuestiones que corresponden al fuero penal, hay que ver que aquí existió una muerte violenta, existió una investigación que determinó la identidad del responsable, la responsabilidad penal de un individuo que fue efectivamente sancionado en base a un proceso. Es preciso referir que el informe de la CIDH o de aquel informe no se desprende que haya existido falta de imparcialidad e independencia en el proceso ni que se hayan vulnerado garantías judiciales. No se puede hablar de la existencia de una infracción a las garantías procesales, tanto más vemos que existió un desistimiento por parte de las presuntas víctimas que implicó una indemnización, lo cual no impidió que el Estado, de oficio, como es su deber, cumpla con la investigación, procese y sancione al responsable. De otro lado, y como lo expresó el perito en la audiencia, no toda muerte puede ser prevenida, sin perjuicio de lo cual el Estado, en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, investigó, procesó y sancionó, más allá de las complicaciones que haya presentado en el ámbito interno este proceso, con una sentencia que además fue recurrida al grado superior. Y sobre esto, sobre la sentencia recurrida, tengo que manifestar lo siguiente, y cito: aquellos errores de derecho o de hecho en que incurrieron los tribunales nacionales dentro de sus límites de su competencia, los cuales no tienen entidad suficiente para comprometer una violación de los derechos protegidos en la Convención, y en esta medida su eventual revisión supone la equiparación de la CIDH con un tribunal de cuarta instancia, siendo claro que la petición bajo estudio, la presente petición, al ser manifiesta, infundada, no resulta admisible. Cita que corresponde al voto en disidencia presentado por 3 de los comisionados que resolvieron este caso en la Comisión Interamericana. Falta resaltar que, como es obvio y es parte de la discusión, la existencia de una cuarta instancia supone que un tribunal como la Corte Interamericana sería un tribunal que atienda apelaciones o casaciones de organismos nacionales, lo cual claramente no es su competencia. De manera breve vamos a referir lo relacionado a aquellas irregularidades procesales que cometió la Comisión sin apego al principio de legalidad que debe regir su comportamiento en torno al trámite de las peticiones individuales. Es preciso mencionar que como segunda defensa del Estado se centró en que la Corte IDH no entre a conocer el fondo del asunto, en razón de la afectación al derecho a la defensa del Estado dentro del proceso, vulnerado al incumplir lo manifestado en las normas reglamentarias. Según lo manifestado por esta misma Corte en su jurisprudencia, como en el caso Callara o como en el caso Díaz Peña versus Venezuela, y debo referir esta parte, se debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último de este sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confianza de la tutela internacional. Por lo que al respecto debe tenerse presente que la tolerancia de infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la propia Convención acarrearía una pérdida de credibilidad indispensables en los órganos de administración del sistema de protección de derechos humanos, concluyendo, además, que la seguridad procesal es también, o se encuentra también, en cumplir las normas reglamentarias. En este contexto, la CIDH, en relación con el artículo 37.3 de su reglamento, vigente a la fecha en que dispuso la acumulación del caso, en uso de sus facultades difirió el conocimiento de admisibilidad y fondo, lo cual no critica el Estado, puesto que es una facultad que le está atribuida de forma reglamentaria. Sin embargo, esta atribución que le está conferida de forma reglamentaria no es una atribución absoluta, sino que debe estar regulada o se superpone a la existencia de circunstancias excepcionales. Es decir, puede hacer uso de esta atribución cuando la Comisión considere pertinente, siempre y cuando justifique que existen circunstancias excepcionales. Sin embargo, en el presente caso, que tomó desde 1994 hasta un informe que le llevó más allá de 19 años aproximadamente, no ha dado explicación cuál fue la motivación para que entre 1994 y en el 2003
considere que existen circunstancias excepcionales, que son una condición que sí le impone el reglamento para esta facultad que puede utilizarla. Con esto es evidente que la CIDH rompió el principio de legalidad que rige sus actuaciones, así como vulneró la seguridad jurídica que deben tener las partes en el proceso. El Estado también ha mencionado que no se ha justificado adecuadamente la diferenciación entre el artículo 8 y 25, que no se ha precisado cuál sería la violación exacta de los artículos y los diferentes numerales y complejos que lleva el artículo 8 de la Convención Americana, lo cual constituye también una violación a la seguridad jurídica del Estado, toda vez que no se encuentra del informe que se haya hablado de una falta de imparcialidad o independencia o una distracción del fuero competente. A continuación, continuaré en el uso de la palabra para explicar las eventuales reparaciones de fondo. El fondo y las eventuales reparaciones, la representante Daniel Ulloa. Gracias, señores magistrados. El Estado ecuatoriano realizará una breve exposición respecto al análisis de fondo presentado por el Ecuador en este caso. Respecto a la supuesta violación del artículo 1 vinculado al respeto y la garantía de los derechos y libertades contenidas en la Convención, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos. Las obligaciones deben ser vistas desde una lectura sistemática y evolutiva, es decir, no deben ser establecidos y deben ser prolongados en el tiempo y no estancados respecto a la relación de los hechos. En este sentido, el Estado ecuatoriano ha generado diferentes políticas públicas vinculadas a la garantía y protección de derechos. En sí, desde el 2008 el Estado ecuatoriano tiene una nueva Carta Constitucional, la cual garantiza en sí la efectividad de los derechos y el respeto a los mismos. En cuanto a las políticas públicas vinculadas netamente a la institucionalidad de la Policía Nacional, el Estado tiene la satisfacción de indicar que los miembros de la Policía Nacional se encuentran en constante capacitación, manejan un plan de capacitación en derechos humanos. Se busca que todos los policías sean capacitados en este sentido. Asimismo, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se expidió el reglamento para la regulación del procedimiento de detención y aprehensión, uso progresivo de la fuerza, de armas no letales y la utilización de armas de fuego. Todo esto con la finalidad de que los miembros de la institución policial tengan el conocimiento, tanto técnico como práctico, para en sí garantizar los derechos de los ciudadanos. En este mismo sentido, se debe referir que el actual relator sobre ejecuciones extrajudiciales para Naciones Unidas ha indicado que el Estado ha realizado los esfuerzos muy importantes en cuanto a capacitación en derechos humanos a la Policía Nacional. Siguiendo con el análisis respecto al artículo 4, vinculado al derecho a la vida, el escrito de los representantes de la presunta víctima y sus familiares consideran que el Ecuador ha violentado este artículo en virtud de que el Estado no habría adoptado las medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular la conducta de los agentes policiales en el espacio público. Como se mencionó el día de ayer, el perito manifestó que es imposible prevenir de manera absoluta la actuación de un agente policial. En este sentido, las actuaciones y conductas de los individuos vinculados a las fuerzas de seguridad que desacatan o se apartan de las normas institucionales que lo regulan no pueden ser todo el tiempo controladas por el Estado. Sin embargo, el Estado realiza siempre el deber de prevención. Al respecto, la Corte ha trazado una comprensión general respecto a la vinculación del artículo 4 con relación al artículo 1.1 de la Convención. Y en este sentido, la Corte ha indicado que el Estado debe adoptar medidas administrativas, legislativas, judiciales, a fin de verificar la emisión de normas penales y el establecimiento de normas judiciales, de procesos judiciales que puedan ser integrales dentro del Estado. Esto se refleja en sí dentro del proceso de García Ibarra,
ya que las normas penales se adecuaban al comportamiento del señor Cortés y generaron una sanción después de un debido proceso en contra del imputado. De igual manera, el Estado tiene a bien indicar que cumplió con todas las obligaciones con su deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar dentro de este caso. En cuanto al deber de investigar, esto se verifica en sí desde la Constitución vigente en la época en que se dieron los hechos. De manera oficiosa se generó la investigación por parte de las autoridades. En cuanto al deber de juzgar, se llevó a cabo un debido proceso dentro del ámbito interno. Los familiares del señor García Ibarra tuvieron acceso a la justicia, pudieron emplear los recursos. Tanto es así que el recurso de apelación presentado por la madre del señor García Ibarra fue resuelto y fue favorable para la pretensión de la requiriente. Asimismo, se debe también referir que lamentablemente se presentó un desistimiento por parte de la madre del menor. Sin embargo, el proceso continuó en el ámbito nacional en virtud de la oficiosidad del proceso. De igual manera, en cuanto a que el Estado genere condiciones para que no se viole el derecho a la vida, el Estado debe manifestar que se ha adaptado los criterios expuestos por la Corte Interamericana. En cuanto a desarrollado diferentes planes, como se les mencionó, de capacitación para la fuerza pública, y se indica también que existe un Plan Nacional de Seguridad, el cual conceptualiza el enfoque de seguridad integral como la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la gobernabilidad, su aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. Es decir, la capacitación que se está generando, el conocimiento que se está empleando a la fuerza pública se genera en virtud de mecanismos que ayuden a que el Estado mantenga un orden garantista de derechos humanos. Continuando con el análisis de los artículos, respecto al artículo vinculado a la integridad personal, es importante referir que la familia del señor García Ibarra estuvo presente durante todas las etapas del proceso hasta el desistimiento y efectivamente dentro de estas etapas se verificó la existencia de diligencias vinculantes a obtener la verdad procesal, lo cual se verificó con la sentencia en contra del señor Cortés. En cuanto a los derechos del niño, el Estado ecuatoriano mantiene una política desde años atrás vinculada a la protección de los menores. El Estado ecuatoriano ha tenido un mecanismo de garantía y protección a los niños, niñas y adolescentes, y en este sentido las presuntas víctimas han querido vincular el tema de la violación a los derechos del niño con una supuesta sistematización de violación a adolescentes en condiciones de bajos recursos o como pandilleros. Sin embargo, es importante referir que el señor Philip Alston, él es relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas y quien iba a participar de la presente audiencia como perito, ha realizado recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales al Estado ecuatoriano. Sin embargo, se debe rescatar que nunca reportó que en el Ecuador existiesen unidades antipandillas. Continuando con este análisis, es importante también referir que la comisión y tanto los representantes de las presuntas víctimas han integrado los artículos 8 y 25, lo cual a su vez genera una incertidumbre para el Estado, ya que en sí la violación de un artículo no puede ser consecuencia de violación de otro artículo. Sin embargo, el Estado ha referido en su contestación al ESAP e indica que existieron recursos, en cuanto al artículo 25, existieron recursos efectivos, como se ha mencionado, el recurso de apelación del auto de apertura al plenario, el auto y el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, en cuanto al plazo razonable vinculado al artículo 8 y único punto que se toma respecto a la violación de este artículo, ya que no se toma en cuenta la independencia judicial o la imparcialidad de los jueces, es importante referir que el Estado se garantizó y se acogió a los elementos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al plazo razonable. Respecto a la complejidad del asunto, la Comisión ha indicado que no existía complejidad alguna. Una vez más, es importante referir que si no existía complejidad alguna, la Comisión tal vez tenía que haber tramitado este caso en un tiempo más pronto. Sin embargo, es importante indicar que puede existir la claridad y sencillez de los hechos, pero en contraste con los problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de aquellos pareceres encontrados, jurisprudenciales cambiantes y legislación incierta, pueden generar dilataciones dentro o problemas dentro de la tramitación interna. Y esto es lo que sucedió en el caso García Ibarra. El problema en la identificación de la tipificación dentro de la sanción del responsable generó que esto se genere. En cuanto a la conducta de las autoridades judiciales, se ve que en todo momento el Estado estuvo en un rol activo dentro del proceso. Y en cuanto a la actuación de la parte interesada, tenemos que recordar que existe un desistimiento en virtud de un acuerdo indemnizatorio en el ámbito interno. Finalmente, en cuanto al tema de reparaciones, el Estado ecuatoriano es consciente que en virtud del artículo 63.1 la Convención le impone a los Estados la obligación de reparar a las personas cuando el Tribunal Interamericano decida que existió una violación. Sin embargo, en este caso, el Estado contempla que en ningún momento se ha violentado los derechos de la Convención. Sin embargo, si la Honorable Corte lo dispone, el Estado consideraría beneficiarios de las reparaciones únicamente a los señores Pura Vicente Ibarra, Alfonso Alfredo García, Luis Alfonso García, Santo Gonzalo y Ana Lucía García Ibarra, en virtud de que el nexo causal con los hechos del caso y el nexo causal con las víctimas se relaciona únicamente a ellos. En relación a los montos indemnizatorios, el Estado ecuatoriano considera que se deben tomar en cuenta los diferentes sentencias en cuanto al Ecuador, especialmente en el caso Vera Vera. Y bueno, para continuar y para el cierre, le doy la palabra al doctor Cristian Espinosa. Gracias, consueña, magistrados. Para finalizar, el Estado desea recordar a la Honorable Corte que si bien ha causado indignación al representante de las supuestas víctimas y a los delegados de la CDH aquí presentes, que la justicia ecuatoriana se haya demorado 9 años en resolver el caso, el mismo se ha demorado más de 20 años en el sistema interamericano para llegar a esta instancia. Igualmente, cabe recordar que en este caso hay 2 versiones de los hechos. La una versión se refiere a una supuesta ejecución de un menor de edad por parte de un policía quien lo disparó voluntariamente, causándole la muerte de inmediato. Y la segunda versión, que es la que utilizó la justicia ecuatoriana al sentenciar este caso, que se refiere a que el policía Cortés tuvo un forcejeo con un joven mayor de edad, quien quiso atracar su arma y producto de ello, el arma se disparó accidentalmente, causándole la muerte al menor José Luis García Ibarra, quien se encontraba presente en el lugar. De igual manera, el Estado desea dejar constancia que no ha habido sustento alguno para considerar que un hecho aislado como el homicidio inintencional de un menor por parte de un policía, sin la existencia de tolerancia oficial, pueda ser considerado como un problema de orden público interamericano. Vale recordar que la CIDH, al solicitar a la Honorable Corte, a nuestro parecer de manera errónea, que el caso sea abordado como un problema de orden público interamericano, señalando que ello permitiría a la Corte pronunciarse sobre la problemática de las ejecuciones extrajudiciales favorecidas por la estigmatización social de adolescentes de escasos recursos como posibles delincuentes.
Al respecto, cabe recordar que los diferentes informes de las relatorías de Naciones Unidas, de los comités de supervisión de tratados de derechos humanos, la investigación presentada por el perito del Estado, se señala que no existen denuncias de prácticas de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con adolescentes de escasos recursos contra el Ecuador. Por lo tanto, si la Corte se basa en el requerimiento de que el caso sea tratado como un problema de orden público interamericano, se corre el grave riesgo de sancionar al Ecuador por hechos que supuestamente atacan a toda la región, pero que el Ecuador no ha cometido en ningún momento. El Estado considera que si bien la intención de la CIDH es abordar estos temas graves que supuestamente afectan a la región, estos deben ser tratados en un análisis, no en análisis de casos individuales, sino en otros mecanismos existentes en el sistema para fomentar la protección y promoción de derechos humanos. De igual manera, el Estado se permite solicitar a la Corte que se acepten las excepciones preliminares planteadas por el Ecuador, en cuanto que los organismos del sistema interamericano no son tribunales de alzada con relación a la justicia interna. Cabe indicar que esta posición del Estado incluso consta en el voto de disidencia del informe de fondo de la CIDH de 3 de sus comisionados, quienes consideraron que la CIDH no debió admitir la petición, ya que su resolución implicaría una actuación de tribunal de cuarta instancia o tribunal de alzada. En el voto disidente de los mencionados comisionados, expresamente indican que el mecanismo subsidiario de la Convención supone que el sistema garantice la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención, pero que no se haga las veces de tribunal de alzada para examinar supuestos errores de hecho o de derecho que pueden haberse cometido en sus tribunales nacionales. Como lo demuestra el proceso y el testimonio presentado por la señora Vicenta Ibarra, madre del menor José Luis García Ibarra, las presuntas víctimas contaron con un abogado, participaron activamente en el proceso y presentaron sus recursos que llevaron a una sentencia condenatoria en contra del señor Cortés. Se requiere recordar que el Estado llevó un proceso imparcial que condujo a la efectiva imposición de una sanción penal que fue cumplida y ejecutada. Cabe recordar que en la misma declaración realizada por la señora Vicenta Ibarra, se aceptó que ella y su esposo, con su abogado, transaron con el señor Cortés un acuerdo económico para desistir de la acusación particular. Por lo expuesto, el Estado requiere a la CIDH, a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declare la inexistencia de vulneración alguna del presente caso, específicamente la violación de los artículos 4, 19, 5, 8 y 25 de la Convención Americana en vinculación con el artículo 1.1 de la misma Convención. Finalmente, se permite solicitar a esta Corte que, en base a los argumentos señalados en los diferentes escritos e instancias en el proceso, se deseche en su integralidad las pretensiones de las presuntas víctimas recogidas en el informe de la CIDH número 3313. Muchas gracias. Muchas gracias, señores agentes del Estado ecuatoriano. Le solicito a la Secretaría que tome en cuenta el tiempo en el cual se ha cedido el Estado, que se le pueda conceder para el derecho de réplica al representante de la presunta víctima. En ese sentido, tienen en este momento las partes la posibilidad de utilizar el derecho de réplica y dúplica. En principio, si lo considera necesario, el señor representante de las presuntas víctimas puede hacer uso de ello en este momento. Gracias, señor presidente. El Estado ha sostenido que se ha utilizado el sistema interamericano como una instancia, como una cuarta instancia, que está pretendiendo una revisión del proceso interno sobre lo cual no tendría competencia. Creo que en ese sentido la Honorable Corte tiene una amplia jurisprudencia al establecer que el sistema interamericano tiene competencia para revisar in toto los procesos judiciales internos cuando de esto se deriva graves violaciones a la Convención Americana. En el caso se han denunciado graves arbitrariedades cometidas por los jueces a nivel interno que llevaron a una violación de que no se había otorgado a las víctimas un recurso adecuado. Además, que la demora injustificada de casi 10 años en el trámite de un proceso judicial interno, cuyas diligencias fueron desarrolladas en la primera etapa del proceso judicial, no se justifica y está en relación a una violación del artículo 8 de la Convención y 25 de la Convención. Por ende, estos están aparejados al fondo del asunto y deberían ser rechazados por la Honorable Corte. Ha dicho el Estado también que los policías reciben capacitación permanente sobre el tema de derechos humanos y que al momento no hay vulneraciones en ese sentido. Lastimosamente,
hay eventos en el Ecuador que permitirían señalar que eso no es verdad. Bastaría recordar unas protestas ocurridas en septiembre del año pasado, en donde estudiantes secundarios de colegios de Quito se protestaban contra el gobierno y policías salieron a detenerlos, a combatirlos, y una vez que estaban sometidos, los sometieron a graves agresiones a su integridad personal. O estos policías se olvidaron de lo que les enseñaron, o estos policías no acudieron a esos cursos de derechos humanos. Pero lo que sí ocurrió es que el Estado investigó, enjuició y sancionó a los chicos, y a pesar de que se denunciaron graves violaciones en contra de ellos, los policías no fueron investigados. Un informe de la Comisión de la Verdad señalaba que en el periodo de los 80 y 90 se había creado una estructura del Estado a nivel de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, destinadas justamente a violar sistemáticamente los derechos humanos de la población. Estructura del Estado que muchas veces cumplía con sus acciones de violaciones de derechos humanos de manera impune, o si se investigaba se lo hacía de manera deficiente. Ese informe es recién del año 2010, lo que nos muestra que en el periodo en que ocurrieron los hechos, en efecto ocurría una formación institucional, y de las propias declaraciones del policía acusado dice que él sí formaba parte de un grupo antipandillas. El Estado señala que ningún informe internacional dice que hayan grupos antipandillas en el Ecuador. Los informes de la policía aparejados del proceso judicial tramitado a nivel interno señalan que existían grupos antipandillas, en la ciudad de Esmeraldas por lo menos. El acusado señala que varios policías de la provincia eran trasladados hacia Esmeraldas para integrar el grupo antipandillas. Y él dice que ese día, cuando se dirigía a su casa, vio en una esquina un grupo de pandilleros. Esa era la realidad de los hechos en ese momento. Y bajo esas circunstancias el policía actuó considerando que esos jóvenes eran pandilleros y por ende eran peligrosos. El Estado señala que no debe haber reparaciones a nivel de las víctimas, que hubo un acuerdo indemnizatorio con los familiares. A una pregunta del señor representante del ilustre Estado que le hizo a la señora Vicenta Ibarra el día de ayer, claramente la señora respondió que ellos habían terminado de vender todas las cosas que tenían y que se encontraban endeudados con el abogado, y que frente a las amenazas que recibían por parte del acusado, el abogado les sugirió que desistan y que cojan ese dinero para que puedan pagarle, y que quien recibió el dinero fue el abogado para cubrir la deuda de honorarios que tenían. Entonces no hubo un acuerdo indemnizatorio, reparatorio de los daños causados a la víctima, hubo un acuerdo entre el acusado y la familia para cubrir costas de honorarios de la defensa particular que la familia se vio obligada a contratar en la búsqueda de justicia. Gracias. Muchas gracias. Para uso de su derecho de dúplica, los señores agentes del Estado. Muchas gracias, señorías, señores jueces. De lo expuesto en este momento por el representante de la presunta víctima, vamos a realizar algunas puntualizaciones. La primera, con relación a la cuarta instancia, es menester mencionar que puede ser un tema de difícil o complicada determinación, pero es evidente que en el tema de la cuarta instancia existen dos jurisdicciones, las cuales no pueden actuar a la par. Es decir, por un principio, debe haber fallado la jurisdicción del Estado para que de manera complementaria o subsidiaria entre en operación el Tribunal Internacional en su calidad de Tribunal Internacional, que no está establecido para corregir los errores. Evidente, esto se hace en la petición que se ha formulado. La petición que se ha formulado con relación a las garantías de no repetición estaría encaminada casi a que se imponga directamente de este tribunal la sanción contra el perpetrador, lo cual evidentemente no es una función de este alto tribunal. Con relación a la existencia de una política por parte del Estado, de una falta de control, como se ha hablado aquí, el Estado ha mencionado que existía un control jurisprudencial que ha sido acreditado en otros casos, casualmente como en el caso Palma Mendoza, donde se acreditaron los mecanismos de control que existen para todos los temas de detenciones, que se han acreditado los mecanismos de detención legal que se tenían en los códigos penales y a partir de los principios consagrados en las constituciones del Ecuador, no en la última constitución del año 2008. Podemos verlo, y por la temporalidad del caso, ya en la constitución vigente en el año de 1979.
De otro lado, con respecto a las amenazas que se dicen fueron recibidas por las presuntas víctimas, es preciso referir que no se ha acreditado dentro de este procedimiento la existencia de tales amenazas con una denuncia ante la autoridad competente, por lo cual existiría una imposibilidad fáctica para este tribunal de conocer un hecho que no ha sido incorporado y para el Estado en su momento de conocer que existían unas amenazas por las cuales debía haber accionado sus mecanismos. Es importante mencionar que en la primera parte de la intervención de la réplica que ha realizado el representante de las presuntas víctimas, ha mencionado una situación ajena a este procedimiento que tiene que ver con unos acontecimientos los cuales no se han justificado en este momento, no se han precisado exactamente a qué se refieren, no están acreditados de manera documental y no tienen que ver con la temporalidad siquiera del caso. Por tanto, consideramos que esos argumentos que se han dicho en esta audiencia no deberían ser considerados. Finalmente, con relación a si ha habido o no un tema antipandillas en Ecuador, el Estado lo que ha acreditado ante este tribunal es que no ha sido una preocupación por parte de los relatores y en los informes que se han realizado sobre el Ecuador que exista una problemática de ejecuciones extrajudiciales, en este caso contra un grupo focalizado como serían los niños, niñas y adolescentes. No existe dentro de los informes que se haya determinado la existencia de este tipo de prácticas contra un grupo como pudo haber sucedido en otro momento y en otros lugares de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores agentes del Estado ecuatoriano. Para presentar sus observaciones finales, se le concede la palabra a la Comisión Interamericana. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión quisiera comenzar con una respuesta a un punto levantado sobre la propia Comisión y su actuación en este caso. La Comisión ha compartido con la Corte en anteriores ocasiones las dificultades provenientes de los recursos y financiamiento con que cuenta el sistema interamericano. Hemos tenido en la CIDH un intenso diálogo sobre cómo agilizar los procedimientos y hemos señalado la importancia que tiene el hecho de que los estados den un financiamiento adecuado. En atención a lo señalado por el agente del Estado respecto de la demora en el trámite de la petición, quisiera destacar que dicho argumento, además de visibilizar precisamente este problema que concierne a los estados, entre ellos al Ecuador, no podría ser utilizado para denegar justicia a las peticiones que son sometidas al sistema interamericano por sus propios ciudadanos. Pero es más, es importante recapitular la actuación del Estado ecuatoriano ante la CIDH y la manera en que dificultó un pronunciamiento oportuno. El Estado presentó sus observaciones a la CIDH sobre la petición inicial 2 años después de solicitadas. 2. Posteriormente, entre 1997 y 2001, el trámite estuvo paralizado a la espera de una respuesta del Estado. 3. Después de la unión de la admisibilidad y fondo, la Comisión solicitó al Estado el expediente judicial para poder resolver el caso. El Estado tampoco lo aportó. Y 4. Fue justamente a raíz del expediente judicial aportado por los peticionarios en 2012 que la CIDH contó con la información necesaria y suficiente para poder pronunciarse. Quisiera empezar la presentación de la Comisión dejando absolutamente claro que no llevó a cabo ni solicita que la Honorable Corte lleve a cabo un ejercicio de revisión de la decisión final emitida a nivel interno. La materia de análisis del presente caso no es el resultado aislado del proceso penal ni la responsabilidad penal del funcionario policial. El objeto del caso son los ilícitos internacionales configurados, primero, en el momento de la ejecución extrajudicial y segundo, a lo largo de la investigación y proceso penal
por el manifiesto incumplimiento de los estándares mínimos de diligencia y plazo razonable que impone la Convención Americana. Tratándose de una investigación y proceso penal abiertamente incompatibles con la Convención, no cabe hablar de cuarta instancia, ni mucho menos de una limitación de competencia bajo el principio de subsidiariedad. Decidir de otra manera en un caso como el presente sentaría un peligroso precedente que permitiría que los estados logren abstraerse de su responsabilidad internacional y evadir un pronunciamiento de los órganos del sistema interamericano, invocando la sola existencia de decisiones judiciales en firme, aun cuando esas decisiones hayan sido producto de un proceso violatorio de la Convención. Con esta precisión inicial, la Comisión quisiera enfatizar 2 puntos. 1. La responsabilidad internacional del Estado por la ejecución judicial del niño José Luis García Ibarra. Y 2. La responsabilidad internacional del Estado por la falta de respuesta investigativa y judicial efectiva sobre la ejecución extrajudicial. En el presente caso, la muerte del niño José Luis García Ibarra se produjo como consecuencia de un disparo de arma de fuego efectuado por un funcionario policial, por lo que corresponde analizar los hechos a la luz de la jurisprudencia sobre el uso de la fuerza letal por agentes estatales. Desde el caso Nadeshe Dorsema y otros contra la República Dominicana, esta corte ha venido analizando casos de uso de fuerza letal por agentes estatales, tomando en cuenta 3 momentos fundamentales. A. Las acciones preventivas. B. Las acciones concomitantes a los hechos. Y C. Las acciones posteriores a los hechos. En cuanto a las acciones preventivas, la Corte en sus últimas sentencias ha analizado 3 componentes. Que el Estado, 1, cuente con un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza. 2, que brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza. Y 3, que seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios. En este caso, la Comisión considera que estas acciones preventivas deben evaluarse de manera reforzada, pues el funcionario policial que privó de la vida a la víctima tenía asignadas funciones en las que era previsible que tuviera contacto con adolescentes y niños. En ese sentido, la reglamentación, equipamiento y capacitación debían responder además al deber especial de protección que merece a los niños y niñas bajo la jurisdicción del Estado. El Estado no ha aportado prueba de respaldo sobre la existencia de un marco jurídico que regulara adecuadamente el uso de la fuerza para el momento de los hechos. Tampoco ha argumentado ni aportado prueba de respaldo sobre la dotación a los agentes de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que les permitieran, en los términos usados por esta corte, entre comillas, adecuar materialmente su reacción de forma proporcional a los hechos en que deban intervenir. Además, el Estado tampoco ha argumentado ni aportado prueba de respaldo que indique que para la fecha de la muerte del niño García Ibarra hubiese realizado capacitaciones, como ha indicado la Corte, entre comillas, con la finalidad de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo. Cierro comillas. En virtud de lo anterior, la Comisión considera acreditado que el Estado no cumplió con ninguna de las 3 acciones preventivas esenciales desarrolladas por la Corte en su jurisprudencia y cuya ausencia la ha llevado, en los casos más recientes relacionados con el uso de la fuerza, a determinar el incumplimiento del deber de garantía del derecho a la vida y de las obligaciones derivadas del artículo 2 de la Convención Americana. Sobre las acciones concomitantes. En este punto, la Comisión analiza el uso de la fuerza en el caso concreto bajo los requisitos de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad
utilizados anteriormente en el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, y reiterados en los casos posteriores. El punto fundamental de la jurisprudencia constante de esta honorable Corte es la carga de los estados de proveer una explicación satisfactoria en todos los casos de uso de fuerza letal por parte de agentes estatales. Esta explicación satisfactoria debe incluir la manera en que estuvieron cumplidos los requisitos de finalidad legítima, estricta necesidad y proporcionalidad ya mencionados. En el presente caso existen dos versiones sobre las circunstancias que rodearon la muerte del niño García Ibarra y hasta tres. Las dos que cito son la de madre de la víctima, quien estuvo presente, y escuchamos acá, estuvo presente en el lugar y ha afirmado de manera consistente que el funcionario policial disparó deliberadamente en la cara de José Luis García Ibarra cuando éste le reclamó que estuviera golpeando a su amigo. Esta versión fue corroborada por la mayoría de los testigos presenciales. De otra parte, está la versión del propio funcionario policial, que indica que hubo un forcejeo entre él y uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar, y de ese forcejeo resultó el disparo que privó de la vida al niño García Ibarra. Existiendo estas dos versiones, el Estado no ha ofrecido la explicación satisfactoria que le correspondía, pues por la forma negligente y demorada en que fueron llevados a cabo tanto la investigación como el proceso penal, estos no permitieron un esclarecimiento real de lo sucedido. Así, en su análisis fáctico, la comisión destacó que no existe controversia sobre el hecho de que el autor del disparo, que le causó la muerte al niño García Ibarra, fue un funcionario policial que utilizó su arma de dotación en un lugar público y que en el momento se encontraba en funciones para el día y hora de los hechos. La activación de la responsabilidad internacional por la actuación de un policía en las circunstancias del presente caso, lugar público, uniformado, uso de arma de reglamento y asignado a funciones, ya fue confirmada por el perito del Estado. Además, destacó que tampoco existe controversia sobre el hecho de que el niño García Ibarra se encontraba sentado bajo un árbol conversando con otros adolescentes sin presentar amenaza alguna para nadie a su alrededor. Otro punto no controvertido es que ninguno de los jóvenes y adolescentes se encontraba armado. La comisión consideró que en estas circunstancias, aun de ser cierta la versión del forcejeo con otro joven y del disparo accidental, no existe elemento alguno que permita justificar que el funcionario policial le diera cachazos con un arma de fuego al joven, que estaba físicamente debilitado, con el riesgo que esto implicaba tanto para él como para los demás adolescentes a su alrededor. Adolescentes que en su calidad debía proteger especialmente. En opinión de la comisión, estos elementos son suficientes para concluir que el uso de la fuerza letal fue arbitrario y violatorio del artículo 4 de la Convención. Brevemente sobre las acciones posteriores, en este caso es de especial relevancia que el funcionario policial, lejos de quedarse en el lugar y prestar algún tipo de auxilio al niño al que acababa de disparar, salió huyendo de inmediato, además de ser otra actuación incompatible con el deber de protección del derecho a la vida, constituye un indicio que refuerza la conclusión de uso arbitrario de la fuerza letal en violación de la Convención. Quisiera la palabra a mi colega Silvia Serrano, ahora para seguir con la respuesta investigativa y la judicial. Gracias, señor presidente. Como consta en el expediente de este caso, el 23 de septiembre de 1992 se inició la investigación y el proceso culminó con decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 26 de febrero del año 2002.
La comisión determinó que el Estado incurrió en 2 violaciones de los derechos establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. La primera es relacionada con la irrazonabilidad del plazo y la segunda con la falta de debida diligencia. En cuanto al plazo razonable, ya se ha escuchado en esta audiencia que entre el inicio de la investigación hasta la sentencia en firme transcurrieron 9 años y 5 meses. El perito del Estado indicó ayer que este plazo no sería razonable. La comisión entendió que en el presente caso no revestía especial complejidad porque se trató de una única víctima, el autor del disparo estaba plenamente identificado desde el inicio de la investigación, los hechos fueron conocidos inmediatamente por el Estado y el Estado tuvo desde el inicio pleno acceso a la escena de los hechos. En cuanto a la actividad de las autoridades internas y de los interesados, la comisión destacó la existencia de múltiples demoras no atribuibles a la familia de la víctima, sino a las autoridades estatales. Así, un primer retraso ocurrió al inicio de la investigación cuando tuvo lugar un conflicto de competencia entre el fuero policial y el fuero ordinario, que fue resuelto definitivamente recién el 4 de octubre de 1993, es decir, 13 meses después de ocurridos los hechos. Desde que se emitió la sentencia de primera instancia, el 17 de noviembre de 1995, el funcionario policial interpuso un recurso de nulidad, mientras que la Fiscalía interpuso un recurso de casación. El proceso estuvo paralizado por 4 años y medio, hasta el 16 de junio de 2000, en que se resolvió el recurso de nulidad. Después de este retraso, el proceso volvió a quedar paralizado casi 2 años adicionales, hasta el 26 de febrero del 2002, que se resolvió el recurso de casación. De esta manera, y sumando las demoras, del total de 9 años y 5 meses que duró el proceso, el expediente estuvo en situación de inactividad por más de 7 años, es decir, por más del 77% de la duración total del proceso. Con base en estos puntos fue que la comisión concluyó que el Estado incurrió en una violación al principio de plazo razonable. El segundo componente de la responsabilidad estatal por violaciones a los artículos 8 y 25 tiene que ver con la debida diligencia. En este punto, la comisión analizó la falta de debida diligencia y acuciosidad en las etapas iniciales de la investigación, debido a que, como se dijo, el conflicto de competencia estuvo sin resolver durante los primeros 13 meses de la investigación. No es necesario, por haber sido desarrollado profundamente por esta Corte, ahondar en la importancia que tienen las diligencias iniciales de una investigación respecto a las perspectivas reales de llegar a un esclarecimiento efectivo. La omisión de pruebas mínimas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. Como se ha repetido a lo largo de la investigación, las autoridades contaban con 2 versiones de los hechos, la del disparo deliberado y la del disparo accidental. De las decenas y cientos de casos que ha conocido la Comisión en materia de ejecuciones extrajudiciales o de uso de la fuerza, resulta que la vasta mayoría existen 2 versiones, o la de enfrentamiento o la de muerte accidental. Es precisamente por ello que, tratándose de un alegado uso arbitrario de la fuerza, este tiene la carga de ofrecer una explicación satisfactoria y para ello debe desplegar todos los esfuerzos a su alcance. Y esto no es incompatible con la noción de que la investigación es una obligación de medio y no de resultado. Más bien, si un Estado invoca esta noción para argumentar que no es responsable internacionalmente por una investigación y proceso penal, lo que tiene es la carga de demostrar que agotó todos los medios a su alcance para esclarecer la muerte de una persona y más de un niño de mano de sus agentes. Esto no ha ocurrido en el presente caso. Además, en el caso García Ibarra no solamente no se agotaron todos los esfuerzos que podría haber agotado el Estado, sino que no se realizaron las diligencias mínimas conforme a los estándares internacionales para dirimir en la mayor medida posible las 2 versiones existentes. El perito César Rincón Sabogal, ofrecido por la comisión y que rindió un peritaje por affidavit, identificó claramente en su escrito las diligencias que no se realizaron conforme a los estándares internacionales: interrogatorios de seguimiento para solventar las dudas, careos entre testigos que rindieron declaraciones contradictorias, reconstrucciones de los hechos con participación de expertos y no de manera repetitiva y sin finalidad específica como se realizó en 3 oportunidades, levantamiento topográfico del lugar, pruebas de balística para determinar si por el tipo de arma era posible que la misma se accionara por un forcejeo o era necesario la intervención humana, y pruebas de balística sobre la dirección, proyección y trayectoria del disparo, tomando en cuenta la posición de la víctima y del victimario. Como indicó el perito Rincón Sabogal, estas diligencias no eran complementarias, sino eran las diligencias más básicas para esclarecer lo sucedido conforme a los estándares internacionales que ya esta Corte ha tomado en cuenta. Y para ya concluir, la comisión desea recordar
que muy recientemente, en el caso Landaeta Mejías contra Venezuela, esta Corte determinó la responsabilidad del Estado en una situación muy similar, por no haber llevado a cabo diligencias mínimas para esclarecer las dos versiones contradictorias sobre el uso de la fuerza en el caso de Igmar Alexander Landaeta Mejías. En palabras de la Corte, es importante citarlo textualmente por la similitud en este sentido con el caso. La manera en que fue llevada a cabo la investigación, abro comillas, generó la carencia de elementos técnicos certeros e imprescindibles ante las versiones contradictorias de los hechos y derivó en la imposibilidad del esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, cierro comillas. Esta falta de debida diligencia fue precisamente la que ocurrió en el presente caso y que, sumada a la irrazonabilidad de plazo, llevó a concluir a la comisión que la respuesta estatal a la muerte del niño José Luis García Ibarra de manos de un agente policial, lejos de subsanar este hecho, se constituyó en un factor adicional de su responsabilidad internacional. Muchas gracias. Interamericana de Derechos Humanos. Me corresponde preguntarle a los jueces si tienen observaciones o preguntas que formular. El juez Eduardo Ferrer, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Tengo varias inquietudes a la representación del Estado. Aquí se ha comentado de un fallo, que es la resolución del Tribunal Primero de lo Penal de Esmeraldas, donde participaron 3 vocales, ¿no? Pero fueron 3 resoluciones distintas y un solo tribunal, porque luego la propia Corte Suprema de Justicia, el 26 de febrero del 2002, cuando resuelve el recurso de casación, califica la resolución del Tribunal Primero de lo Penal de Esmeraldas como un fallo sui generis. ¿Por qué es esto? Con su permiso, señores magistrados. Lo que ocurre en este caso es que evidentemente hubo un fallo en donde cada uno de los miembros del tribunal, de los 3 miembros, tuvo una diferente posición sobre lo ocurrido y así como determinar la calificación jurídica. En este sentido, 2 miembros tienen una divergencia y un tercer miembro decide declarar su incompetencia o inhibirse del asunto, y en tal sentido se generan 2 fallos que pasan luego por un recurso de casación a el que fue el máximo tribunal hasta ese momento, y bueno, de justicia ordinaria, como fue la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, hay que ver que dentro de su competencia de soberanía, el Estado ecuatoriano tenía la potestad de regular anteriormente lo que se llamó la tercera instancia, y las condiciones en las que habría subido ese fallo habrían sido otras, pero dentro de su soberanía se reformó esta situación y la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para lo que fue el recurso de casación, el cual solamente podía ver aspectos formales y por el debido proceso e indubio pro reo aplicó una de las 2 sentencias que podía tomar. Esa es mi duda, perdón, porque estoy tratando de entender. Es decir, ¿es un tribunal que puede emitir varias resoluciones o hay una resolución con votos aparte, disidentes? Porque estamos hablando de que hay un tribunal, ¿no? Primero de lo Penal de Esmeraldas, que emitió resoluciones distintas. O se trata de una misma resolución con votos o con opiniones separadas. Bueno, porque aquí se está hablando de diversas resoluciones de un mismo tribunal. En este caso se entendería que hubo una distintas resoluciones de este tribunal y por eso fue calificado y controlado, digamos, de alguna forma dentro de las opciones del sistema por la Corte Suprema de Justicia como un caso sui generis y por tanto que no debería ocurrir, controlado dentro del sistema interno. Esto es una anormalidad. Normalmente no suceden diversas sentencias dentro de un mismo tribunal, sino es una sentencia con votos o opiniones separadas, ¿no? Pero en este caso se dio la particularidad de que hubo sentencias dentro del mismo tribunal, sobre Así el mismo es. caso.
Por tanto, la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia controló esto, lo llamó como un caso sui generis, justamente haciendo un control de legalidad y formalidad de las sentencias. Muy bien. Sí, en efecto, la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de febrero, pero aquí hay algo que me llama la atención. Entre otras cosas, se ordenó, dentro la segunda sala de lo penal, ordenó, leo textualmente, disponer, oficiar al Consejo Nacional de la Judicatura para que examine las actuaciones de los miembros, tanto de dicho tribunal penal, o sea, se están refiriendo al Tribunal de Esmeraldas que emitió el fallo que denomina la propia Corte Suprema sui generis, de primera instancia, con 3 opiniones o 3 resoluciones distintas, como de la Corte Superior de Esmeraldas para los fines legales consiguientes, ¿no? Es decir, hay una disposición expresa de la segunda sala de lo penal en este sentido. Entonces la pregunta sería, ¿qué medidas se tomaron? Es decir, si se adoptaron, si se inició algún proceso, algún procedimiento, alguna acción disciplinaria, o en qué etapa se encuentra, a la luz de esta orden que hizo la propia segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en general, una vez que se producían este tipo de órdenes por independencia judicial, otro órgano era el que conocía los temas disciplinarios. Y vamos a recabar y hacer conocer a esta honorable Corte cuál fue el estado, porque generalmente se seguían procesos obviamente sancionatorios, porque los jueces por disposición legal no pueden actuar en contra de una disposición expresa y por tanto vamos a hacerle llegar al tribunal esta prueba que nos ha requerido. Sí, es que eso me llama, ojalá se pueda remitir si hay algún tipo de acción disciplinaria o no sé, que estaba ordenada por la propia segunda sala de lo penal, ¿no? Porque pareciera que, bueno, hubo 3 fallos o 2, no sé, cuando debió de haber habido 1, y lo curioso es que no se repone el procedimiento, ¿no? Sino que, no lo sé, ¿no? Habría que ver, nada más se ordena la acción disciplinaria y más bien se acoge a aquella resolución que impuso la pena menor, ¿no? Sí, si puedo hacer una precisión, justamente eso habría podido ser diferente en un modelo donde, como el anterior que poseía el Estado ecuatoriano, tenía 3 instancias. Pero en este caso, solamente la Corte de Casación hacía una revisión, se consideró dentro del Estado ecuatoriano que debe ser una revisión formal, y por eso al final la Corte, en aplicación de un principio indubio pro reo, aplicó la sentencia, en este caso menos favorable, a pesar de que ejerce su control, inclusive determinando que se disponga un proceso disciplinario para que se analice si hay responsabilidad. Sí, aquí la cuestión es, si hay un principio indubio pro reo, se aplica evidentemente cuando hay una sentencia dentro de lo que favorezca más, pero en este caso es que había diversas sentencias, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar Perfecto. a ver también esa aclaración de que, bueno, hubo acciones disciplinarias, porque evidentemente la Corte Suprema de Justicia se dio cuenta de esta irregularidad y le calificó sui generis, y por eso, pues, la pregunta, ¿no? Entonces sí le agradeceríamos que nos hicieran llegar estos documentos, si existen. Correcto. Y el estado en que se encuentran estas posibles acciones disciplinarias o procesos, o a la luz del ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, si me permite, señor presidente, en otro tema, el contexto, ¿no? Aquí se ha estado discutiendo si hay o no contexto y en qué medida. A mí me llama la atención a la comisión, digamos que en su informe de fondo, como en otros casos, no está en los hechos probados un contexto. No hacen alusión a un contexto, y esto más bien se introduce por la representación de las víctimas. Esto es así, ¿no? En el informe de fondo, al parecer, no se alega este contexto. Entonces, aquí la pregunta, aquí en esta audiencia y también en el escrito de los representantes, se sostiene que el caso se enmarca en un contexto de inseguridad
y de carencia por parte del Estado de una estrategia integral de seguridad ciudadana, en que primaba una concepción de seguridad basada en el control policial ilegal, señalando que el policía condenado por la muerte de la presunta víctima había sido consignado a la Brigada Antipandillas de la Policía de la Ciudad de Esmeraldas. Y aquí también se dijo en los alegatos finales que existía una mirada acusadora por parte del policía de que jóvenes reunidos en un barrio pobre son pandilleros, y por esto primó en la mente de la gente, del policía, esto es una digamos, una afirmación que me llama la atención. Es decir, que seguramente primó en la mente de la gente del policía al cometer el hecho. Esto es, digamos, el contexto se está construyendo a la luz de este caso, o existe, no sé, vamos a ver en el expediente con detalle, algunos otros elementos probatorios que nos llevan que esto es algo generalizado, o porque pareciera que son cuestiones subjetivas, ¿no? La mirada acusadora, ¿no? De que jóvenes reunidos en un barrio pobre son pandilleros, pero a la luz de este caso concreto, ¿no? Me llamó la atención. Si quieren profundizar luego en los alegatos escritos, o si quiere comentar algo en este momento, y por qué la comisión no hizo referencia en los hechos probados de este contexto, que normalmente se utiliza el contexto dentro de los hechos. Muchas gracias. Sí, señoría. Sí, de todas maneras profundizaríamos en el alegato escrito. Sin embargo, el contexto surge de las propias declaraciones del policía, el cual menciona que en ese momento se vivía un grave clima de inseguridad en la provincia, de tal forma que se traían policías de distintos lugares de la provincia y se los asignaba a la ciudad de Esmeraldas a que formen parte del grupo antipandillas. Y él dice que él fue asignado 15 días, operativo las 24 horas del día para reaccionar en cualquier momento en el combate a las pandillas. ¿Sí? Aquello también surge de los propios documentos que aporta la Policía Nacional, en donde certifica que en ese momento el policía estuvo asignado al grupo antipandillas y por ende existían formados grupos antipandillas que estaban trabajando y combatiendo la inseguridad que en ese momento sufría la ciudad. Muy bien, si no hay ninguna otra reacción, que será. Sí, la comisión. Rápidamente para responder, entiendo que en el momento de tomar su decisión, la comisión no contaba o no hacía parte del expediente del debate sobre justamente el contexto. Sin embargo, entendemos que a la Corte sí le corresponde, si le interesa, si quiere pronunciarse sobre ese tema, sin perjuicio de lo que la comisión hubiese destacado en el informe de fondo. Presidente, aprovechando una última cuestión, ¿no? También a la comisión, ¿no? Digamos, aquí en el informe se concluye la violación al artículo 4.1, ¿no? Bajo los estándares realizados por el uso de la fuerza letal, que aquí también se repitió, y se concluye, por lo tanto, esta violación, ¿no? del artículo 4.1, pero no se califica en el informe de fondo el hecho de alguna manera específica. Aquí es cuando, al introducir el caso y ahora en los alegatos finales, es cuando se menciona que es una ejecución extrajudicial. Entonces, aquí ha habido cierto debate si los alcances, de si que toda privación arbitraria de la vida es en sí una ejecución extrajudicial. Lo dejo ahí para ver si se puede profundizar esto en las observaciones finales escritas. Muchas gracias. La gente del Estado sobre el particular, creo que lo ha dicho todo. Muy bien. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor juez. Juez Biogrossi. No, señor presidente, gracias. Juez Alberto Pérez. Juez García Sayán. Sí, presidente. Un par de preguntas que pueden ser comentadas, respondidas en los alegatos y en el informe escrito. No tengo lamentablemente conmigo la sentencia de la Corte, y está en el expediente, pero no la tengo en ese instante aquí, la sentencia de la Corte Suprema de febrero del año 2002.
pero hay una referencia en esa sentencia a las irregularidades en el proceso. Entonces yo lo que quisiera es pedirle a los representantes de las víctimas, a la representación del Estado, y si la comisión así le parece también, que desarrollen un poco el significado, el peso que pueda tener esas irregularidades para corroborar la tesis de que se cometieron violaciones al 825 o que fueron asuntos incidentales, marginales, que no afectaron aspectos esenciales, básicamente información, pero también un análisis por parte de los intervinientes en el proceso. Y en segundo lugar, compartir con ustedes un poco la interrogante que se me abre a partir de una referencia que está en el voto disidente en minoría del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que quienes suscribieron ese voto dicen hacia el final del mismo que todo este proceso, leo aquí lo que se dice, se llevó a cabo un proceso imparcial, primero, que condujo a la efectiva imposición de una sanción penal contra el infractor, la cual a su vez fue efectivamente cumplida y ejecutada. Es decir, un proceso imparcial, que se impuso una sanción penal contra la persona procesada y que esta pena se cumplió y ejecutó. Tres aspectos importantes que destacan quienes firmaron este voto en minoría, que evidentemente abonan en una dirección distinta de la tesis de que se cometieron violaciones al debido proceso y al 825. No adelanto una tesis, la Corte tendrá que discutir todo este asunto, pero sí me gustaría que los intervinientes comentaran, no en polémica con el voto disidente, sino con estos tres aspectos, en qué medida se dio o no se dio un proceso imparcial, se impuso una sanción penal y esta se cumplió y ejecutó, que no excluye, por supuesto, que se puedan añadir otros elementos en función de cada una de las tesis para lo que se quiera sostener. Eso sería todo. Creo que son temas que se pueden responder mejor por escrito en los alegatos y en el informe, sin perjuicio de lo cual, si alguien quisiera hacer algún comentario breve ahora, estaría bienvenido, pero es un tema más para desarrollo. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez García Sayán. Juez Manuel Ventura. Nomás para responder rápidamente que la mayoría de la comisión y la comisión actualmente defendería que no es suficiente haber habido necesariamente, no sería suficiente necesariamente haber habido un proceso imparcial, una sanción penal efectivamente cumplida, los tres temas que la minoría cita y usted ha citado. Hay que evaluar la debida diligencia y el plazo razonable. Entonces, y cuando se analiza esos términos, según la jurisprudencia de esta honorable Corte, en este caso se ve que sí hubo violación a los artículos 825. De acuerdo, pero en todo caso, pero sin perjuicio de ese debate, si estos tres ingredientes merecen algún comentario, si es que se ratifica eso o si se contradice. Eso es un punto que nos interesa, nos serviría mucho para la decisión final. Muchas gracias, señor Muchas gracias, juez García Sayán. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente, muchas gracias. Una pregunta a la comisión. Como tres de los comisionados se pronunciaron en contra de la opinión de mayoría de 4 de los miembros de la comisión, ¿se vio obligada la comisión a votar el envío de este caso o este caso vino automáticamente a la Corte en aplicación de lo que dice el reglamento? Dejo la palabra con mi colega que estuvo en la comisión en aquella época y yo no. Sí, gracias por la pregunta, juez Ventura. Efectivamente, la decisión respecto al caso y la decisión de enviar el caso a la Corte son decisiones totalmente autónomas, lo que requiere una nueva votación, ya no sobre los contenidos del caso, sino únicamente sobre la procedencia del envío a la luz del criterio de los criterios establecidos en el reglamento. Entonces, el Pleno de la Comisión vuelve a tomar la decisión
toma la decisión sobre el envío o no del caso a la Corte, independientemente de los contenidos de los votos disidentes. Y en la práctica, efectivamente, comisionados que pudieron votar total o parcialmente disidente un caso, posteriormente, tomando como base la decisión de la mayoría, consideran que están dadas las condiciones reglamentarias para someterlo a la Corte. Entonces, son decisiones autónomas y no, digamos, no afecta la decisión de un disidente, no afecta la posibilidad de que un comisionado pueda decidir si están previstos las bases reglamentarias para enviarlo a la Corte. Muchas gracias, doctora Serrano. Otra pregunta. La comisión califica la ejecución como ejecución extrajudicial. ¿En qué se diferencia una ejecución extrajudicial de una que no lo es? Para que haya ejecución extrajudicial es necesario que esté de por medio un elemento político, una intencionalidad política o no. La comisión no tuvo este elemento en cuenta a la hora de calificar el hecho. Eso me interesa mucho. Gracias. De forma muy sucinta, señor juez Ventura Robles, yo diría que no es un elemento constituyente de lo que se puede clasificar como ejecución extrajudicial el motivo político. Pero sobre eso podemos con más detalle desarrollar en el último escrito nuestra posición sobre este tema. Lo agradecería mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Este tribunal no tiene más preguntas. Creo que sea... Discúlpame, Roberto. Discúlpame, Roberto. Adelante, juez Roberto Caldas. Muchas gracias, presidente. Voy a hablar en portugués, por favor. Não havia mais perguntas em espanhol, é isso? Muito obrigado. Eu sei que temos tido um desenrolar muito interessante da audiência e são brevíssimas questões em função da... É um caso realmente que a Corte deve ver os detalhes, porque aqui é uma questão de procedimento e eu perguntaria ao Estado sobre os estándares de investigação à época dos feitos. Não hoje, sabemos que tem havido um esforço em melhorias, inclusive também da rapidez do processo judicial. Mas os senhores consideram que o padrão mínimo de investigação foi atendido? Porque isso seria importante, evidentemente, para levar ao Poder Judiciário a possibilidade de julgar com mais e melhores elementos e chegar, eventualmente, a um entendimento de que a ação policial teria sido intencional, que foi o grande debate na instância interna. Então, não é tratarmos aqui de avaliar outra vez a qualidade da sentença. Não, a sentença está aí. Mas foi precisado pela comissão, e é a discussão do processo, eventuais falhas na investigação. E nos parece que o perito, ontem ouvido, também deixou a entender da mesma maneira. Eu gostaria de ou um aprofundamento por escrito, ou se quiserem fazer alguma manifestação breve oral também. Con su permiso, señoría. Al respecto, cabe manifestar que al momento de ocurridos los hechos, y hoy más, existían posibilidades y un proceso prediseñado no solamente en el ámbito investigativo, sino en el ámbito procesal.
Sin embargo, vamos a profundizar sobre el tema, sobre todas las posibilidades que los jueces y los funcionarios judiciales, y en este caso la policía y los fiscales, cuáles eran los roles que mantenían dentro del proceso investigativo, cuáles eran las posibilidades que tenían los jueces. Todavía en ese momento, y como se mantiene en parte de la región, no existía un proceso puramente acusatorio, sino que era un proceso de carácter inquisitivo, como se tenía en toda la región, donde los jueces, o en este caso también comisarios, participaban de la dirección del proceso. Ampliaremos todas estas posibilidades en un informe escrito para su conocimiento. Gracias. Muito obrigado. Apenas para precisar que não estamos querendo que se tenha o processo, a investigação que seria ideal. Isso seria muito bom, mas a nós, na Corte, cabe verificar se o padrão mínimo básico foi cumprido, né, para levar a um processo judicial pronto, devido e justo. E, finalmente, gostaria de perguntar a respeito deste acordo extrajudicial, acordo judicial entre a família da possível vítima e o acusado, né? Me parece que não veio aos autos. Os senhores poderiam nos trazer e nos dar a extensão exata deste acordo? Porque está claro que o Estado, de qualquer maneira, seguiu no procedimento, mas, de qualquer forma, seria importante para estabelecer eventual ato dos... Sim, pois não. Disculpe, señor presidente, y con su venia. En el caso presente, es un acuerdo extrajudicial en el cual posteriormente realizan un desistimiento dentro del proceso de lo que sería la acusación particular, y esta Corte solicitó a las presuntas víctimas que presenten el acuerdo. Sin embargo, no conocemos que hasta la presente fecha efectivamente se haya realizado o se haya cumplido esa petición. Então, a mesma pergunta para o advogado da parte. Gracias, señoría. En efecto, no hubo la suscripción de ningún acuerdo en ese momento. Lo que hubo es el ofrecimiento del abogado de la parte acusada, de la parte acusada, de que puedan llegar a desistir de la acusación. El abogado de la víctima le recomendó, diciéndole que, visto que muchos se quejan de las persecuciones y de las amenazas, y que además a él están debiendo dinero con sus honorarios, que acepten ese desistimiento y que con ese dinero podrían cubrir la deuda que tenían con el abogado. Esas amenazas primaron mucho y la deuda primaron mucho en que la familia presente un escrito al juzgado diciendo que desistían de la acusación, pero suscribir un documento formal no ocurrió. Então, apenas para entender, houve a desistência de uma acusação particular mediante, digamos, um acordo verbal extrajudicial, mas a consequência foi a desistência da continuidade da acusação penal privada. Exactamente. Eso ocurrió justamente porque el abogado le dijo a la familia, en especial a doña Vicenta, que como es un proceso de acción penal pública, el que ellos se separen del proceso no iba a cambiar el que el Estado tenga la obligación de investigar y sancionarlo, que confíen en el sistema de justicia, que iba a haber una pena adecuada por la muerte del chico y que el desistir iba a significar que ellos puedan desarrollar un poco más de tranquilidad su vida. Como mencionaba en su declaración ayer doña Vicenta, inclusive habían policías que le hacían parar al esposo de ella, le detenían y le decían que eventualmente podían involucrarlo en algún tipo de ilícito con una forma de causarle daño. Y eso llegó a primar mucho en ellos para al final, y confiando en que el proceso iba a continuar, ellos separarse de la causa. Muito obrigado, senhor presidente. Pensaba que ya todo estaba dicho y todas las preguntas se habían hecho.
señor juez Caldas, pero viendo que la intervención que usted hace, ahora sí estoy plenamente convencido de que se hicieron todas. Muchas gracias y discúlpeme por haberlo omitido. Este tribunal ya no tiene más preguntas. Antes de levantar esta audiencia pública, quiero recordarles a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 12º de la resolución de presidencia de la Corte de 10 de diciembre de 2014, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con plazo hasta el 5 de marzo de 2015 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente. Les recuerdo que este plazo es improrrogable. Finalmente quiero agradecerles la colaboración a este tribunal por parte de los representantes de las víctimas, por la representación del Estado y de la Comisión Interamericana, así como la calidad de sus intervenciones y de la lealtad con que han actuado. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. La Corte se retira.